¿Alguien que no ha participado? ¿Qué participar? Ya, ¿tú no has participado? La gastrina, Ya, la gastrina, secretina la secretina. y la histamina. No, la secretina ya es no. Histamina La histamina y acetilcolina. y la acetilcolina. Muy bien. Entonces, esos son los tres que estimulan la producción de ácido clorhídrico al estimular la bomba de protones, ¿no? ¿Quién lo bloquea, en cambio? ¿Quién bloquea la producción de ácido clorhídrico? Las prostaglandinas, ¿no? O también muy bien las somatostatina sola. ¿Ya? Pero ahorita vamos a hablar de prostaglandinas porque vamos a hablar en patología. Muy bien, entonces gastrina, histamina, acetilcolina son quienes estimulan la producción de ácido clorhídrico. Por eso, antiguamente, antes había algo, no sé si han escuchado, de la famosa ranitidina. La ranitidina era un antihistamínico, ¿no? Pero no un antihistamínico fue para cuando tienes alergias, sino era un antihistamínico porque estos receptores son receptores H2, ¿ya? Me estoy dando datos de fisiología. Existen dos receptores de histamina, el H1 y el H2. El H1 es el que te genera las alergias, las ronchas. El H2 es el que se encuentra acá en la mucosa gástrica para producir ácido clorhídrico. ¿Muy bien? Entonces acá antes se podía bloquear la producción de ácido clorhídrico con la ranitidina, ¿no? Pero ya se ha visto que es un medicamento, pues cancerígeno, etc. ¿Muy bien? Por eso ya se retiró del mercado. Ahora por eso, lo que había mencionado, sí se usa un fármaco que bloquea directamente la bomba de protones. Pues. Esos son los inhibidores de bomba de protones, pues. Así se llama, que esos son el omeprazol, el esomeprazol y todo lo que termina en prazol. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Ya, la célula principal dijeron que teníamos, se producía el pepsinógeno. Que el pepsinógeno es una sustancia inactiva. ¿Cómo se activa el pepsinógeno? ¿Qué me quiere decir? ¿Quién ha participado? ¿Quién ha participado? ¿Tienes dos? ¿Tienes dos? ¿Tienes dos? Tienes una. Alas. ¿Cómo se activa el pepsinógeno? Cuando se junta con el ácido clorhídrico, ¿Y qué forma? la pepsina. ¿Y qué hace la pepsina? Proteínas. ¿Proteínas? ¿Hace proteínas? No. ¿Qué hace la pepsina? Vamos, pues. Metaboliza. ¿Qué? Las metaboliza. Ya, vamos. Degrada. Degrada. Muy bien, degrada proteínas. ¿Listo? ¿Rápido? Pino. Dos a Pino. ¿Cómo? 2 puntos para Pino. Sí, pero no, rapidito. Pino. Pino. ¿Tienes el número? Ya va también, habló menos. ¿Qué dijo Joaquín? Hace un ratito se habló. Sé que habló. No, pero tiene dos, pues. Vamos a preguntar una más. Ahí. Ya, entonces pepsinógeno se convierte a pepsina. Entonces, la pepsina degrada proteínas. Muy bien. Ahora es importante, acá siempre digo, ¿no? Que antes de que llegue las sustancias o las macromoléculas, cuando hablo de macromoléculas hablo de lípidos, carbohidratos, proteínas, antes de que lleguen a la porción, que quién me quiere decir en qué porción del tracto digestivo se vierte las enzimas pancreáticas. ¿A Joaquín? En la segunda porción, eso nunca lo deben olvidar. El duodeno tiene 4 porciones, muy bien. Entonces, la segunda porción del duodeno, nunca olviden que se vierte el páncreas, ¿no? Las enzimas pancreáticas y ¿qué más? El coledo, o sea, la bilis. ¿Ya? Eso es importantísimo. Muy bien. Entonces, cuando vienen las enzimas pancreáticas, pues hay lipasa, tripsina, amilasa, que sirve para degradar carbohidratos, proteínas. Pero como les decía, entonces antes de llegar acá, ya han sido neutralizadas antes, pues, ¿no? Por ejemplo, acá lo que estamos hablando por la pepsina. Pues la pepsina es producida o deriva a partir del pepsinógeno, que lo producen las células principales para degradar proteínas. ¿Dónde se degradan antes los carbohidratos? ¿Qué me dice? Antes de llegar acá, ¿dónde se degradan antes? Se degrada en la boca por la saliva. En la saliva. ¿Cómo se llama esa enzima que degrada los carbohidratos? Completa. Si no me equivoco, son varias enzimas que tenemos. No, tiene un nombre, una enzima, un nombre específico, de examen, pregunta de examen. Se llama la salival. Amilasa salival. Amilasa salival, o también llamado, pues si te ponen el otro nombre, amilasa salival o Amilasa salival o solo amilasa. o tialina. Ya, tialina, es otro nombre. Solo amilasa. Ya, amilasa salival o tialina, ya, tialina, sí. Tialina. ¿Ya?
amilasa salival o petialina. ¿Listo? Entonces, eso degrada, y eso también es pregunta de examen, pregunta de histología, ¿cuál es la glándula que produce la amilasa salival o la tealina? ¿Lo sabes? La parótida. Y si yo te pregunto cuál es la glándula que produce la mayor cantidad de saliva, ¿cuál es? Imagínense que esto es su examen. Parótida, submandibular, sublingual. ¿Cuál sería? La submandibular. Muy bien, voy a poner esa intervención. Oscar. ¿Y te pidieron? Palacios. ¿Cuántos tenemos en intervención? ¿Cuántos tienen de intervención? Ajá. Para saber más eso. Tú tienes una. Tienes dos. Ay, Te falta yo. Ya, muy bien. ¿Listo? Entonces eso es importante, ¿no? Y la lipasa, bueno, hay lipasa también, hay lipasa gástrica, ojo, pero la lipasa también lo producen los mismos adipocitos, etc. Muy bien. Ya, entonces importante, pepsinógeno, se activa pepsina por medio del ácido clorhídrico. Ya saben quién estimula el ácido clorhídrico. Y ahora quiero que me digan qué hace el factor intrínseco y eso que transporta, hacia dónde va, dónde se absorbe. Ya para cerrar la intervención, a ver, Angie, para cerrar con los tres. El factor intrínseco se encarga de transportar la vitamina B12 o también llamada la cobalamina. Ya. Si no me equivoco, esto se absorbe en hilo. Ya, muy bien, esos datos, o sea, todos chicos, todo lo que vemos acá en estas clases es para que ustedes ya, esos datos para toda su vida, no les voy a enseñar cosas que no les va a servir. Muy bien, entonces, la vitamina B12 se transporta por medio del factor intrínseco. ¿Y es absorbido dónde? En el ilio, ¿listo? Por lo tanto, cualquier enfermedad que afecte el ilion, ¿listo? También va a ser que haya déficit de vitamina B12, ¿no? Por ejemplo, un dato al aire, cuando vean parasitología, van a ver un parásito que se llama Diphyllobotrul latum, ¿listo? Eso lo adquieren, por ejemplo, por pescado crudo, por comer sushi, ¿listo? ¿Y eso dónde afecta? El ilion, ¿listo? Entonces, ¿qué te podría generar, no? Anemia megaloblástica, que es lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Dime. No, no es lo mismo anemia perniciosa como megaloblástica. Así que de ahí arrancamos más. ¿De cuál entonces vas a hablar? Ah, de la perniciosa, a ver, dime qué es la perniciosa. Básicamente es la autodestrucción inmune de las células parietales, que quiere decir que vamos a ver que va a haber un déficit de factor intrínseco que va a sirve para resultar en la vitamina B12, entonces vamos a tener un déficit de vitamina B12. Ya, muy bien. Un ratito. Angie. Ya tienes 3 años. Joaquín también tienes 3 ya. Un ratito yo les voy a decir. Ya. Sí, te puse el tuyo. Ya, entonces, esto es importante como definición. Para que entiendan, ¿no? Porque acá muchos se confunden con macrocitosis, anemia megaloblástica, anemia perniciosa, ya lo voy a explicar. Cuando ustedes vean anemia, ustedes pueden clasificar la anemia según el tamaño del glóbulo rojo, que es lo más importante, ¿ya? Porque cuando vean hemato van a ver, pues, con respecto a la hemoglobina corpuscular media, bla, 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 pues esas son las flores. Lo más importante es si es grande, ¿no? Cuando tiene volumen corpuscular medio más de 100, ese es el tamaño. Cuando es normocítica, o sea, porque mide de 80 a 100, y cuando es microcítica, porque mide menos de 80. ¿Muy bien? Entonces, cuando es mayor de 100, a eso se llama macrocitosis, ¿no? Porque el glóbulo rojo está grande. Muy bien. Cuando está de 80 a 100, a eso se llama normocitosis. Y cuando es menor de 80, ¿cómo se va a llamar? Microcitosis. Muy bien. Entonces, de todas las anemias, la más frecuente, van a ver que es la microcítica, porque esta se debe, una de las tantas causas, es la anemia ferropénica, por ejemplo, ¿no? El déficit de hierro, que mundialmente es la causa más frecuente de anemia, ¿ya? Entonces, eso quiero que entiendan, ¿no? Entonces, primero nosotros clasificamos así las anemias: macrocitosis, normocitosis o macrocitosis. Dentro de cada una pueden haber distintas causas que hacen que el glóbulo rojo sea grande, ¿no? Posiblemente acá muchos, yo le tomo un hemograma y me va a salir macrocitosis. ¿Por qué? Porque la causa más frecuente de macrocitosis es el alcohol. Entonces, no necesariamente tienes que tener anemia para tener macrocitosis, ¿me entienden? Entonces, pero ahí ya vienen, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de macrocitosis? ¿No? Entonces, por ejemplo, una yo les digo, alcohol, ¿no? Otra causa, anemia megaloblástica. ¿Qué es la anemia megaloblástica? Es la deficiencia de vitamina B9
o deficiencia de vitamina B12, ¿no? B9, que es el ácido fólico, que se lo encontramos en vegetales, o B12, que es la cobalamina, que eso es proteína animal. Por eso, por ejemplo, esto, muchos de los pacientes que son vegetarianos sufren de esto, pues, porque no consumen vitamina B12. Otra causa de macrocitosis es la anemia perniciosa. ¿Qué es la anemia perniciosa? Como dijo su compañera, es una enfermedad autoinmune, o sea, que se generan anticuerpos, autoanticuerpos, contra células parietales o también directamente contra el factor intrínseco. Entonces, ¿qué es lo que te genera? Que haya déficit también de vitamina B12. Pero me entienden, o sea, son enfermedades separadas que al final también te generan déficit de vitamina B12 y te generan macrocitosis. ¿Se entiende? Y una anemia perniciosa podría hasta cierto punto poder ser una anemia ferropénica, porque se supone que si alteran las células parietales también altera la producción de ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico es útil para absorber el hierro. Claro, eso sí también. Claro, o sea, una anemia perniciosa, si ya lo pones en un contexto, también te podría generar déficit de hierro, ¿no? Pero ahí ya, más que todo, verías, pues, dependiendo cuál es el déficit. O sea, ¿qué hay más déficit? ¿De B12 o de hierro? Pues, ¿no? Y eso se va a ver por el tema de qué tamaño está tu glóbulo rojo, ¿ya? Pero eso es muy importante, lo que he dicho también. El ácido también sirve para la absorción de hierro, ojo. Muy bien, entonces tenemos esas diferencias claras, chicos, ¿ah? Y obviamente, eso sí, les iba a decir que yo puedo diferenciar el déficit de B9 con B12. ¿Por qué? Porque la B12, ¿no? La hidroxicobalamina, aparte de generarme clínica de anemia, ¿no? Porque ambas, acuérdense, ambas vitaminas sirven para la maduración del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, cuando no hay, por eso hay anemia. Pero la B12 me genera, recuerden siempre, clínica neurológica. Porque la vitamina B12 sirve para estimular el cordón posterior de la médula espinal. Por eso cuando tú veas un paciente con anemia, ¿no? Dice pálido, cansado, y aparte tiene parestesias, ¿no? Adormecimiento, clínica neurológica, al toque piensen en déficit de vitamina B12. Anemia megaloblástica por déficit de B12, ¿no? Por eso la vitamina B12, no sé si algunos recuerdan, por ahí habrán visto a un familiar que usaba el famoso doloneurobión. El doloneurobión era diclofenaco con vitamina B12, pues. ¿Para qué servía ese doloneurobión? Para dolores de tipo neuropáticos, pues. Usabas el diclofenaco porque era un analgésico y utilizabas la vitamina B12 porque ya sabes que tiene que ver con la parte neuronal. ¿Se entiende? Muy bien. Ya. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí, ¿alguien se ha perdido? ¿Todo está claro? Una consulta. Consulta. 50 soles. Ya, dime. ¿Dónde era la clínica neurológica? Dijo un lugar, Déficit de vitamina B12. pero un lugar de dijo. Ah, no, o sea, puede ser general. O sea, desde parestesias en manos, en pies. Ah, o sea, digo que estimula el cordón posterior de la médula espinal. Bueno, yo quería añadir ahí, en el caso del estómago, que existe un proceso experimental en la manga gástrica, los cuales básicamente sabemos de que aquí no trata de dañar básicamente las células, sino que va a quitar una pequeña parte del estómago, por lo que van a bajar, va a haber menos número de glándulas, A ver, menor ya está bien, pero yo te quiero hacer una pregunta desentendida. Si te dicen un paciente con manga gástrica, ¿qué tipo de anemia te generaría? Una anemia mesoblástica, porque sabemos de que... No existe mesoblástica. No, la megaloblástica. Megaloblástica. Perdón, porque, digamos, básicamente sabemos de que va a haber como que va a presentar un déficit de esta vitamina B12 si no se encuentra suministrada, porque va a bajar las cantidades de ácido y también va a bajar el factor intrínseco. ¿Y solo anemia megaloblástica generaría? También una perniciosa. No, pero perniciosa es una enfermedad autoinmune. La anemia Solo megaloblástica. O sea, yo te pongo ahí, anemia megaloblástica y anemia ferropénica, anemia perniciosa y anemia hemolítica. ¿Qué marcas? Lo dijo tu compañero y lo repetí, ¿no? Generaría tanto anemia megaloblástica como anemia ferropénica, porque si tú dices que te vuelas esa parte del estómago, la manga gástrica es esto, pues, ¿no? Cuando quitas esa parte, entonces quitas obviamente glándulas, por lo tanto, quitas células parietales, quitas células principales. Entonces quitas las células parietales que producen obviamente el factor intrínseco y por eso puede generar anemia megaloblástica, pero al sacar células parietales que producen ácido clorhídrico, que han dicho que funciona también para absorber el hierro, los pacientes pueden tener tanto anemia por déficit de hierro como anemia de tipo megaloblástica por déficit de B2. ¿Se entiende? O sea, entienden ese concepto. ¿Muy bien? Ya, ya te voy a poner 3.
¿Alguien tiene 3 ya? Ah, no, sí, 3. Sí, Fabricio tiene 3. ¿Alguien más? Sí, sí, a Valentina le puso. A Juanito también. Nadie más, ¿no? Ya, muy bien. Ya. ¿Y ahora qué otras células hay? A ver, aquí quién quiere intervenir. ¿Qué otras células hay también en el estómago? A ver. Las enterocromatinas Enterocromafines. Ya. ¿Qué hacen las células enterocromafines? generan lo que es la histamina. Solo histamina. Con lo que acepta la histamina. Ya, es que lo que pasa es que creo que en su teoría creo que los han dividido en enterocromafines, ¿no? Pero hay enterocromafines no sé qué nombre y enterocromafines tal. Simila enterocromafines y las células enterocromafines como tal que harían hacer las células De Kuczynski. Ya, por eso yo le digo, o sea, eso tal vez en la parte teórica que han visto, o sea, sí apréndanselo así. Ahora, generalmente ya después van a ver que las células enterocromafines pues, son las que se encargan de producir histamina y serotonina, pues, ¿no? En general. Ahora, esto es importante porque acá hay un tumor, ¿no? Si hay un tumor de células enterocromafines, ¿cómo se le llama eso? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama un tumor que pueda generarse acá? Tumor carcinoide, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean tumor carcinoide, ¿qué produce? Exceso de serotonina. ¿Listo? Y hay otras células. ¿Qué es otra célula? Muy bien, célula G. Que la célula G que produce gastrina. Y también hay un tumor, si hay un exceso de estas células, que se llama gastrinoma. Gastrinoma es un tumor de células G que se produce un exceso de gastrina, por lo tanto, obviamente hay un exceso de ácido clorhídrico. ¿Entienden? Porque ya saben que la gastrina estimula la producción de ácido clorhídrico. ¿Te pides? Bueno, falta una. Ya, entonces ahí ya tenemos todas las células y bueno, una célula más que podría ser la célula X, ¿no? Que la célula X es la que produce la famosa grelina. ¿Qué es la grelina? Es la hormona del hambre, muy bien, ¿no? Entonces por eso los pacientes ya agregando lo de la manga gástrica también te quitas esa célula, pues. Por eso esos pacientes, muy aparte que tienen su estómago pequeño y tienen saciedad precoz, también no tienen apetito, ¿no? Porque te vuelas esa hormona que es la grelina. Muy bien, ya. ¿Qué más podemos hablar? Las úlceras. ¿Quién me quiere hablar un poco de las úlceras? Voy a borrar esta parte de abajo, chicos. ¿Quién me quiere hablar un poco de las úlceras? A ver. Por ejemplo, cuando la mucosa del estómago, en este caso, por ejemplo, desaparece de la parte del estómago, el ácido clorhídrico va a ser importante con la superficie interna del estómago. Entonces, eso va a causar que se produzca una llaga, ¿no? Con el tiempo puede incluso se empujar el gas. Ahora, una vez que desaparece, mayormente se da porque hay una bacteria, el Helicobacter pylori, que al intentar reproducirse, justamente va a destruir esta zona de mucosa, causando así justamente las úlceras y en un futuro podría ser cáncer. Ya, muy bien. Claro, entonces una úlcera, en general, no solo la gástrica, las úlceras es cuando tienes un tejido y se corroe, ¿no? Se come, ¿no? Por ejemplo, tenemos úlceras, cuando hablábamos documentario, úlceras por presión, ¿no? Cuando tú estás postrado en cama en los pacientes ancianos que están postrados, se generan úlceras también, ¿no? Entonces, pero las úlceras de acá, hablamos de úlceras pépticas. Así se llaman, úlceras pépticas. La causa más frecuente, eso siempre tienen que saber de úlceras pépticas, que es el Helicobacter pylori, ¿ya? Que es una bacteria que tenemos. Muy bien. Y la segunda causa de úlceras son los AINES. ¿Y qué son los AINES? Son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son esos? Naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, ketoprofeno, todo lo que usa uno en la práctica diaria, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Porque hay gente que lo usa indiscriminadamente, ¿no? A cada rato tiene un dolor, pues, no sé, de muela, ¿no? Y se comienza a tomar naproxeno, porque es antiinflamatorio. Pero ¿qué pasa? Luego comienzan con gastritis. ¿Y por qué es eso? Porque los AINES, ¿qué hacen? Inhiben la vía de la ciclooxigenasa. Y al inhibir la vía de la ciclooxigenasa, ¿qué es lo que hacen? Inhiben a la prostaglandina. Por lo tanto, si yo inhibo las prostaglandinas, no hay quien me inhiba la bomba de protones y se sigue produciendo ácido clorhídrico. Y hay otra cosa, que acá también hay células que producen moco. Y no estoy hablando de las células caliciformes, sino son células mucinógenas que producen moco para neutralizar el pH del estómago. ¿Y quién estimula que produzcan moco? Las prostaglandinas. Entonces, si tú usas AINES, ¿listo? Crónicamente, ¿qué es lo que haces? Es eso, pues. Bloqueas las prostaglandinas y haces que no se produzca moco en el estómago, se produzca más acidez y seas propenso a generar, pues,
una dispepsia y luego úlceras, pues, ¿no? Ya como una complicación un poquito más severa, ¿ya? Entonces los AINES ya desde ahorita arranquen, porque eso también no van a ver enfermedad renal, que sepan que bloquea, inhibe las prostaglandinas. Muy bien. Entonces las úlceras pépticas pueden ser de dos tipos. Acuérdense, una úlcera duodenal, que es la más frecuente de todas, o sea que es una úlcera que aparece acá, en el duodeno, o pueden ser úlceras gástricas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Porque no son lo mismo. Las úlceras duodenales, como son en el duodeno, no tienen nada que ver con el estómago, por estimulación generan hipersecreción de ácido clorhídrico. ¿Listo? Como respuesta activa. En cambio, la úlcera gástrica, si es una úlcera que se está generando acá, que es lo que hemos dicho, que estés comiéndote tu tejido, ¿qué va a pasar? Pues te comes a las células parietales y esto produce aclorhidria o hipoclorhidria, o sea, disminución de secreción de ácido clorhídrico. Entonces, esto es muy importante, extremadamente importante, porque acá ustedes pueden diferenciar en un paciente clínicamente si tiene úlcera duodenal o tiene úlcera gástrica. ¿Cómo así? Porque acá siempre le van a preguntar, cuando ven un paciente con dolor epigástrico no constante, acá hay una pregunta importante que tienen que hacer, pues, ¿no? Señor, ¿le duele cuando se levanta? ¿Le mejora el dolor cuando come? Porque acá tú vas a entender esto, pues. Porque si un estómago, vamos a poner, un estómago, tiene un montón de secreción de ácido, ¿qué pasa? Cuando te levantas, como esto obviamente, estamos hablando de la úlcera duodenal, produce un montón de ácido clorhídrico, ¿no? No es que se produce porque estás comiendo, simplemente es la enfermedad que te está produciendo. Cuando tú amaneces, tienes todo ese ácido y te duele, pues. Sí, doctor, me duele más cuando me levanto, ¿no? Me levanto y me duele un montón. Pero cuando como, se alivia mi dolor. ¿Por qué? Porque cuando comes, estás metiendo comida y esa comida se combina con el ácido y mejora el dolor. Entonces, eso es lo típico de un paciente con úlcera duodenal, que el dolor mejore cuando come, ¿ya? En cambio, el otro lado es la úlcera gástrica. En el paciente con úlcera gástrica, ¿ya? El paciente con úlcera gástrica no tiene comida, pues. No tiene ácido, perdón. Entonces, cuando él se amanece, no le pasa nada, pues, porque no tiene ácido. No hay que lo inflame. Pero como no tiene ácido, cuando come, esa comida afecta directamente a la mucosa. ¿Entienden? Entonces, el paciente con úlcera gástrica le duele cuando come y mejora en ayuno. O sea, es lo contrario, ¿ya? Pero eso entendiendo, por eso, la parte fisiopatológica, ¿no? El entender del ácido clorhídrico, ¿ya? No se preocupen, eso no lo voy a preguntar ahorita, pero sepan ese concepto importante, ¿ya? Bueno, la úlcera duodenal entonces es la más frecuente y produce hipersecreción de ácido clorhídrico. La úlcera gástrica es menos frecuente, pero el hecho de que produzca hipoclorhidria o aclorhidria, eso sí es importante, eso sí les puedo preguntar, es que puede producir lo que es la famosa gastritis atrófica. Se atrofia el epitelio y por lo tanto eso luego puede evolucionar a adenocarcinoma, a cáncer. Entonces, ¿cuál de las dos úlceras es peor? La gástrica, porque la gástrica puede evolucionar a cáncer porque genera gastritis atrófica. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Ya. Muy bien, voy a borrar, chicos. Dime. Dime. En la enfermedad de Menninger ocurre lo que es un trasplante en lo que son las células mucosas superficiales y una atrofia en lo que son las células parietales y principales. Y bueno, esto ocasiona de que haya más muco y haya menos ácido clorhídrico y ocasiona de que no se puedan absorber bien los nutrientes justamente por eso, porque el moco ya saca todo eso y hace que en la sangre no se genere demasiada albúmina. ¿En la sangre no se genere albúmina? Sí, porque al no absorber las proteínas por el pepsinófilo, no tiene proteínas en donde juntar. Ya, pero la albúmina se produce en el hígado. Bueno, podría haber una relación, no sé mucho de la enfermedad de Menninger, sé la definición, que es lo que has dicho que está excelente. Tendría que ver ese tema de la albúmina como para ver una lógica, porque la albúmina es, o sea, una proteína que nosotros producimos a nivel hepático, ¿no? O sea, muy aparte de lo que nosotros consumimos como proteína. Pero está bien, ¿no? Entonces, chicos, han escuchado, esta es otra enfermedad importante, que es la enfermedad de Menninger,
que es cuando se estimula la producción, una hiperplasia de las células mucosas y se atrofian las otras células que son parietales. Entonces hay mayor secreción de moco, menor producción de ácido clorhídrico y eso hace que obviamente haya un tipo de síndrome de mala absorción. ¿Muy bien? Ya tienes tus 3. Bueno. Ya, ahora sí, vamos rápido a intestino. Falta el recto, ¿no? ¿Qué? Falta el recto, ¿no? ¿Falta el qué? El recto. Claro, falta la rueda. Igual el intestino es rápido, ¿no? O sea, donde más demora es el estómago, porque acá en el estómago sí hay bastantes cosas que hablar. Y acá sí nos van a preguntar bastantes preguntas de listo. El teórico, yo considero ISO 2 más fácil que ISO 1. ¿No? ¿Así? Sí. ¿Por qué? Porque son datos puntuales, pero, o sea, en ISO 1 pues podía haber algunas cositas, ¿no? Con algunas bibliografías un poquito más metidas que podían hacerlas, ¿no? ISO 2 es ya puntual, o sea, te van a preguntar célula parietal, qué produce, alguna gráfica, ¿no? Lo que sí, el sistema inmune, yo les digo, repasen una clase de inmuno general, porque el doctor el examen pasado me acuerdo que preguntó inmunidad adaptativa, inmunidad celular, adquirida, linfocitos, o sea, no solo la parte histológica que ustedes están viendo, por ejemplo, de lo que es pulpa roja, pulpa blanca, del vaso, histología del órgano linfático, o sea, aparte ha preguntado inmuno, o sea, inmuno de general, pues, ¿no? Inmunidad adaptativa, inmunidad innata, todo eso, ¿ya? Ya. Y finalmente tenemos el intestino, pues, ¿no? El intestino, bueno, rápidamente, tenemos acá el estómago, digamos, duodeno, intestino delgado, perdón, yeyuno y hilo, ¿no? Entonces son las 3 porciones que tenemos del intestino. Duodeno, que es primera, segunda, tercera, cuarta porción, ¿se acuerdan? Yeyuno, y la última porción que es el hilo. A ver, quiero que me digan, porque obviamente el intestino delgado, su mayor función es el tema de la absorción de nutrientes, ¿no? El colon, ojo, también absorbe, pero sobre todo agua. Pero acá el intestino absorbe porque tiene 3 especializaciones, que eso sí quiero que me digan alguien que intervenga, los que no han intervenido, que aumentan la superficie de absorción. ¿Cuáles son esas? ¿Quién me dice? Que no ha intervenido. Oscar, tú ya tienes 3. Ah, no, tienes 2, dime. Bueno, hay 3 especializaciones en esta parte. En primer lugar, vamos a observar los pliegues internos de la mucosa, que va a hacer que se multiplique por 3 el espacio, el área de absorción. Dentro de estos vamos a tener unas quizás salientes en forma de dedos informes, que va a hacer que se multiplique por 10, y encima de estas van a estar las microvellosidades. Ya, la segunda que has dicho, ya, muy bien. Entonces, la primera que ha mencionado su compañero son los pliegues conniventes o pliegues semicirculares, o también llamados válvulas semilunares de Kepler, ¿no? El segundo son las vellosidades. Y el tercero son las microvellosidades. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál de las 3 es el que aumenta mayor la superficie de absorción? Las microvellosidades por 20, que es la famosa chapa estriada, pues, ¿no? Chapa estriada, borde en cepillo. Recuerden que no solo tiene intestino, ¿eh? Por ejemplo, el tubo contornado proximal del riñón que van a ver, también tiene borde en cepillo. Entonces, el tener borde en cepillo, microvellosidades, es porque es una estructura que absorbe bastante, ¿ya? Entonces, esto es importante. Recuerden también que microvellosidades también tiene el colon. El colon también tiene microvellosidades. Lo que no tiene el colon, que es la pregunta histológica, son vellosidades, ¿ya? Pero sí tiene microvellosidades. ¿Qué enfermedad se caracteriza por que haya atrofia de microvellosidades con hipertrofia de criptas del Liverpool? ¿Quién lo dice? Para que nunca lo olviden. Hay una enfermedad en donde se atrofian las microvellosidades y en compensación las criptas de Liverpool se hipertrofian. ¿Alguien sabe qué enfermedad estoy hablando? Anatomopatológicamente. ¿Qué? Claro. ¿Alguien sabe cómo se llama? Atrofia de microvellosidades con hipertrofia de criptas de Liverpool. ¿Con qué? No. ¿Sabes? Muy bien, la enfermedad celíaca. ¿Listo? La enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten,
¿Listo? Genera entonces atrofia de microbiosidades con hipertrofia de criptas del hierro. ¿Ya? Ahora, ¿quién me dice? Entonces ya sabemos que el intestino delgado se encarga de absorber. Pero en cada porción absorbe sustancias diferentes. ¿Qué absorbe en el duodeno? ¿Qué absorbe en el yeyuno? ¿Qué absorbe en el ileum? A ver, ¿quién participa? Que no haya participado. Hay algunos que no han participado nada. A ver, para desarrollar sus tres. El duodeno absorbe el calcio, calcio, Ya. Hierro y magnesio. y magnesio, ¿no? La famosa mnemotecnia megacafé, pues. Magnesio, calcio, hierro. Megacafé. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Yeyuno? El yeyuno, las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? A, D, E, K. Queda, pues, ¿no? K, E, D y A. Muy bien. Y la mayoría de macromoléculas, ¿no? O sea, los carbohidratos, las grasas, todo. En el ileum, importantísimo. ¿Qué se Vitamina absorbe? B12 Vitamina B12 y ácidos biliares. y las sales biliares. Sales. Muy bien. Ácidos biliares, sales biliares. Muy bien. Entonces, miren lo que habíamos dicho. La vitamina B12 se absorbe en el ileum y también el hecho de que las sales biliares se absorben en el ileum. Muy bien. ¿Te pides? Pino. Pino, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso que recuerden, y ahora cerramos intestino con la parte inmune, pues. Hay tres células, tres estructuras inmunes en lo que es no solo intestino delgado, sino también grueso, que son las células M, las células de Panet, y las placas de Peyer. ¿Alguien que quiera decir rápidamente de qué se encarga cada una? Células M, células de Panet y placas de Peyer. ¿Tienes? Más alto, te escucho. Ya, es una célula presentadora de antígeno. Ya, la célula de Panet. Sin leer. Ya, la célula de Panet es una sustancia o produce sustancias microbicidas, ¿no? Para destruir bacterias. Y las placas de Peyer son la parte del sistema linfático, ¿no? Es el sistema linfático del intestino, ¿ya? Y yo siempre les digo, las placas de Peyer, ¿dónde se ubican? Pregunta de examen, en el ileum, ¿no? Por eso de la mayoría de enfermedades en donde actúa el sistema linfático, el lugar más frecuente es el ileum, pues, ¿no? La enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, el lugar más frecuente donde es ileocecal, pues, en el ileum. La tuberculosis gastrointestinal, ¿cuál es el lugar más frecuente? El ileum, a nivel ileocecal. Entonces, como les he dicho a todos los grupos, no es una coincidencia, que justo es en el ileum, es porque acá están las placas de Peyer. ¿Muy bien? Ya. Apellido es Palacios, ¿no? Ya. Y vamos a terminar con canal anal, chicos, los que no han intervenido en su última oportunidad. ¿De qué? ¿De eso? ¿Una enfermedad, un dato? Sí. Dime. Bueno, como sabemos que lo que eran las células de Panet eran antimicrobianas, ahí digamos lo era la lisozima y la alfa-defensina, y más que nada evitan lo que es el crecimiento microbiano que puede llegar del colon hacia lo que es el intestino delgado, y son por dos causas. Puede ser por un peristaltismo lento, pero también es por esta razón. Eso es cuando, creo que se destruyen, o no sé si se inhiben o se destruyen las células de Panet, y también nos puede afectar con una anemia, si no me equivoco, es la megaloblástica, pero porque va a afectar a lo que era porque esas bacterias se van a consumir lo que era la vitamina B2. Ya, está bien, te la doy. ¿Estás esperando con la relación? ¿Tienes Está razón? bien. No, sí, por eso estaba esperando y ya la hice. Ramírez. Ya tiene sus tres. Muy bien, y terminamos con canal anal. Canal anal, chicos, es literal puntual diferenciar un límite, que es el hecho de que el canal anal, como ya estamos en la última parte del tubo digestivo, tenemos que saber qué divide el canal anal de origen embriológico. Esta línea que divide el origen embriológico del canal anal, ¿cómo se llama? ¿Ya tienes intervención tú? Línea pectínea o otro nombre. Si te ponen en el examen, no sale pectínea. Dental.
línea dentada. ¿Ya? Entonces la línea pectínea o línea dentada me indica que por encima de la línea tiene origen endodérmico. O sea, el origen del sistema digestivo, pues, ¿no? Que hemos dicho del tubo digestivo, endodérmico. Pero por abajo es origen ectodérmico. Por lo tanto, también te dice el epitelio. ¿Por qué? Porque del endodérmico, por encima de la línea pectínea, es epitelio de tipo digestivo, o sea, epitelio cilíndrico simple glandular. En cambio, debajo de la línea pectínea es epitelio estratificado plano. Ahora ustedes me dirán, ¿queratinizado o no queratinizado? Acá depende de otra línea. Debajo de la línea pectínea hay otra línea que se llama línea alba. ¿Muy bien? Por encima de la línea alba es estratificado plano no queratinizado. Y por debajo de la línea alba es estratificado plano queratinizado. ¿Se entiende? ¿Muy bien? Entonces, ¿esto por qué nos importa tanto? Nuevamente por el tema de cáncer que les van a preguntar, ¿no? Si hay un tumor en la parte inferior del recto, ¿qué tipo de cáncer probablemente sea? Cáncer epidermoide o escamoso. Pero si te dicen, se encuentra una tumoración a nivel de la parte superior del recto, ¿qué cáncer va a ser esto? Adenocarcinoma. ¿Listo? ¿Y qué otra diferencia hay, aparte del origen, aparte del epitelio, entre lo que está arriba de la línea pequeña y lo que está abajo? A ver, dime, Choque. Lo que es la inervación. Muy bien, ¿qué significa eso? O sea, ¿cuál es la diferencia? Que las internas no duelen porque no hay inervación y las externas sí, porque sí hay inervación. Claro, por encima de la línea pectina entonces no hay inervación somática. ¿Listo? En cambio por debajo sí hay inervación somática. Por lo tanto, acá vamos a ver de las enfermedades del canal anal la más común, que es la protrusión de los plexos venosos, que son las hemorroides. Cuando salen hemorroides, que estas son las más frecuentes, recuerden, las hemorroides internas, que generan, pues, en los pacientes que generalmente sufren de estreñimiento, que es uno de los factores de riesgo, generan rectorragia, o sea, sangrado, ¿no? Al defecar, pero indoloro. ¿Por qué? Porque no hay inervación somática, pues no hay nervios, no les duele. Simplemente sienten ahí una protrusión, que sale una bola por ahí, y con sangre y nada más, no les duele. En cambio, cuando son hemorroides externas, por debajo de la línea pectínea, estas son menos frecuentes, pero son dolorosas. ¿Ya? Entonces te dicen una protrusión dolorosa, es una hemorroide externa, porque ya sabes que tiene inervación somática. Pero si te dicen una protrusión indolora, ¿no? Ambas generan rectorragia, ojo, ambas generan sangrado en las heces. Pero la indolora es la hemorroide interna, y esta es la más común, ¿ya? Es la más común de todas. Muy bien, ¿tu vida? Paredes, choque. Listo. Ya, chicos, cerramos. No, ya te había puesto bastante. Muy bien, chicos, guarden sus cosas para llegar al examen. A todos les he hablado de lugar de grados, de formas en eso no hay mucho que hablar de partes hay más ya, chicos, guarden para aquí está, ya. ¿Hasta qué hora son ustedes? Hasta las 7:40. No. ¿Qué es?